Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Por quinto año consecutivo, México no va a apostar por el gasto público como palanca para la preservación de los bienes naturales, bienes que son de calidad pública y que son la verdadera base del desarrollo. De acuerdo a la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal, se acumularía para 2020 un descenso de casi 61% en relación a lo ejercido en el año 2015, además de persistir el problema de la no alineación ambiental de la política social, de manera que programas como Sembrando Vidas y el crédito a la palabra ganadero pueden potenciar la deforestación y regresarla a niveles superados hace más de 10 años. A pesar del reconocimiento mundial sobre la grave crisis ambiental, en México no se observan políticas públicas y mucho menos el presupuesto mínimo necesario para hacer frente a estos graves problemas como son los incendios y las plagas forestales, el incremento de la sequía, inundaciones y muchos otros síntomas y fenómenos del cambio climático que hemos y estamos provocando los seres humanos, con evidentes consecuencias que han incrementado la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad de millones de mexicanos. Ante esta realidad proponemos incrementar el presupuesto al sector ambiental a cuando menos 50,000 millones de pesos para el año 2020, fortalecer el sector institucional ambiental, reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos orientados al manejo de su territorio, señala un comunicado de una treintena de organizaciones comunitarias de Oaxaca dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no hay muchas esperanzas. La exsecretaria del Medio Ambiente y Medalla Belisario Domínguez del Senado, por su contribución a la creación de las instituciones ambientales del país, Julia Carabias Lillo, criticó. Dicen que están exigiendo que se haga más con mucho menos recursos. Eso no es cierto, no puede ser. Los directores de las áreas nacionales protegidas piden ayuda a todas las organizaciones de la sociedad que también están muy castigadas, difamadas y muy golpeadas. Piden ayuda para poderse mover, para ayudar a los brigadistas a atender un incendio. El Estado mexicano está perdiendo el control si sigue recortando los cimientos en vez de ir paulatinamente, poco a poco. Cada vez hay más necesidades, cada vez es más complejo. Si no lo entendemos y le vamos colocando nuevamente los recursos económicos necesarios y el capital humano y la voluntad al más alto nivel, que es el presidente de la República, de tomar esto como parte de la agenda pública, nos va a ir muy mal. ¿Por qué es esencial el gasto público en el tema ambiental? El ecólogo, investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador del Museo de Ciencias Ambientales de esta casa de estudios, Eduardo Santana Castellón, lo subraya. El medio ambiente es un área que solamente se puede manejar con gasto público. Así como el transporte, la salud, las carreteras, la comunicación y la educación, inclusive la defensa, la guerra de un país, se tienen que manejar mediante gasto público. También el medio ambiente requiere de inversión pública y de una conducción política. Cuando uno habla de gasto público, implica procesos de participación y de debate para tomar decisiones democráticas sobre el bienestar. A diferencia de la gestión privada que se hace para el beneficio de una persona, o sea, del dueño de una casa, de un terreno, de un rancho, para el bienestar del individuo y de su familia y de sus herederos, la dimensión pública implica decisiones para el bien común de toda la comunidad, de todo el municipio, de todo el estado, de todo el país. En lo público siempre se busca el mayor beneficio para el mayor número de personas por la mayor cantidad de tiempo. Es cierto que en sistemas corruptos, donde no hay controles, pues en esencia algunos se apropian de los bienes públicos y roban, pero hay que crear las reglas, los reglamentos y las leyes para prevenir que esto ocurra. En realidad no hay forma, por la naturaleza de los bienes ambientales, que se puedan manejar desde lo privado. Ahí tiene que ser mediante el gasto público.
El académico, cuya presencia en México nació con su adhesión al proyecto de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el más ambicioso en el tema de conservación con desarrollo social del occidente de México, destaca la relevancia del papel privado, pero siempre debe ser regulado porque los bienes naturales deben estar disponibles para todos. El medio ambiente es como el transporte, la salud, la comunicación, la educación, requiere inversión y conducción pública. Pero esas grandes áreas nacionales y mundiales de ecosistemas naturales que producen beneficios, como la producción de agua, el control de inundaciones, la estabilización del clima, la captura de carbono o proveer alimentos o nuevas medicinas por el proceso de innovación que genera la evolución orgánica de las plantas y los animales, no pueden ser manejados por privados. Benefician a muchos y deben ser pagados por muchos, aquellos que se benefician. Los privados que toman decisiones para su beneficio y contaminan el aire y el agua o destruyen la biodiversidad, le están causando daño a sus vecinos y a sus compatriotas. Entonces, de forma democrática se requieren generar leyes y regulaciones para asegurar la generación de bienestar para todos y que el bienestar de los privados no le genere perjuicios a terceros. Ya sabemos lo suficiente de economía y sabemos lo suficiente de ecología para cuantificar los daños y costos de la degradación ambiental, tanto en la salud como en la economía y en la forma en que aprovechamos recursos. Siempre la base del desarrollo ha sido el medio ambiente, y si no entendemos esto, vamos a afectar toda la dinámica social de un país con las consecuencias que tiene para el bienestar humano. Lorenzo Álvarez Philip, investigador del UNAM, experto en corales, con base en Puerto Morelos, Quintana Roo, advierte la urgencia de superar el recelo a las entidades de la sociedad civil y a la ciencia, pues son herramientas fundamentales para preservar todos los ecosistemas que dan sustento a la vida social y económica del país. Es fundamental no debilitar el sector ambiental, porque al final de cuentas ellos son los que se hacen cargo directamente de estar protegiendo los recursos, y no es tiempo de estar debilitando la investigación científica. Mucho de lo que vamos a saber de esta enfermedad vamos a poder resolverlo en unos meses o años, porque la investigación pues requiere tiempo y procesos. Entonces, si empezamos a recortar recursos o no empezamos a invertir recursos en esto, pues básicamente no vamos a conocer lo que está pasando y no vamos a estar preparados para siguientes casos, o no vamos a estar preparados para saber qué tenemos que hacer para restaurar a los arrecifes, ¿no? Lo cierto es que, como hablando de la enfermedad del coral, ahorita el sector científico y ambiental está debilitándose aceleradamente en México. Sí, hay mucha preocupación en los dos sectores. Yo estoy familiarizado con los dos, y digamos que hay mucha preocupación, hay mucha incertidumbre. O sea, por algunos lados se habla de que no, que los recursos ahí están, que sí se está invirtiendo, pero después tú ves en otros lados que no es cierto, ¿no? O sea, no ves recursos, ves recortes, ves que la gente está perdiendo su empleo, y entonces yo diría que en este momento, más que tener la certeza de que se perdió el dinero, lo que tenemos es incertidumbre, y la incertidumbre no ayuda a nada, porque la gente que está trabajando, que vio que corrieron a alguien, pues ya dice, no trabajas con las mismas ganas porque estás pensando que igual el que sigue eres tú. Si tú estás haciendo investigación y ves que no se te está apoyando, ves que están recortando los recursos, pues también a lo mejor dices, pues ¿para qué me meto en este paquetote si ni siquiera va a haber? No quiere decir que no haya, pero el puro hecho de generar esta incertidumbre es bastante negativo, diría yo. Ahora, y en este sentido, suponiendo el peor escenario, que estos recursos efectivamente no lleguen ya, de la comunidad internacional, la comunidad científica internacional, ambiental, las ONGs internacionales, ¿podrían asumir de algún modo un papel más? O sea, tendría que mandarse un mensaje, ¿no?, de auxilio. Sí, ¿no? Sí. En un caso de ese tipo, la verdad es que siempre México ha tenido, digamos, esta relación
que se fortalece con recursos de agencias internacionales, de otros países, de ONGs. La investigación, la ciencia no tiene fronteras. Nosotros, o sea, muchos científicos tenemos contacto y tenemos que viajar y tenemos que ir a otros lugares para aprender, para difundir lo que estamos encontrando, y esto es fundamental. Entonces, obviamente se esperaría que haya un respaldo, pero no es lo ideal, ¿no? O sea, va a haber gente haciendo ciencia en otros lados que tal vez diga, bueno, aquí esto los mexicanos lo pueden usar o lo pueden usar, pero no es lo ideal es seguir apoyando lo que tenemos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy contradictorio. El planteamiento que le dio el triunfo está basado en buena medida en la idea de que el Estado y la política deben recuperar la iniciativa por encima de las élites económicas y los intereses económicos de corto plazo. Esto se refleja, por ejemplo, en su política energética. Apuesta fuertemente por recuperar Pemex, dice que fue saqueado, dice que se perdieron muchas oportunidades al cederse, sobre todo con la reforma energética, la iniciativa hacia los entes privados. No obstante, esto entraña un problema muy serio porque el calentamiento global está generado por gases de efecto invernadero provocados en buena medida por la emisión de hidrocarburos a través de los autos que se alimentan justamente de la gasolina. Sin embargo, hay otro sector en el cual parece que renuncia totalmente a la rectoría del Estado o lo hace solamente de forma declarativa. Es el medio ambiente. No existe algo que sea más bien público que el territorio, que los recursos naturales. Sin embargo, el gobierno de López Obrador sigue la tendencia del gobierno de Enrique Peña Nieto de reducir sustancialmente los presupuestos. Estamos hablando que entre 2015 y 2020 ya se apunta una reducción de 61%, que está prácticamente desmantelada la Comisión Nacional Forestal, que no hay extensionismo ni por parte de esta dependencia ni por parte de la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, que tendría que tenerlo con una visión ambiental. Tampoco hay una apuesta fuerte por recuperar el control territorial en manos de las mafias. Esto implicaría fortalecer fuertemente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. No digamos otras dependencias que no entiende para qué sirven, como la Comisión Nacional para Uso y Conservación de la Biodiversidad, que tiene las mejores colecciones y los mejores instrumentos mundiales para conocer la riqueza biológica de México, que está entre las 5 más grandes del planeta. Estamos pues retrocediendo, aunque el discurso sea la recuperación de los bienes públicos y del Estado. Las sociedades humanas han avanzado gracias al gasto público, cuya inversión inicial en algunos casos es posteriormente continuada por privados. El ambiente es un bien común y por eso demanda este tipo de gestión pública, por ser a veces la iniciativa privada más eficiente que la pública en generar productos. Algunos plantean que la privatización es positiva, pero con la privatización la sociedad pierde control de los procesos para conducir su futuro, como ocurre hoy en día, en que el 82% de la riqueza generada en 2018 fue apropiada por el 1% de la población del planeta y 3.7 mil millones de personas más pobres no vieron aumento alguno a su riqueza. En este contexto, ni funciona la democracia ni se puede generar sistemas que cuiden el bien común. Entonces, esto genera daños sociales, el medio ambiente, como el transporte, la salud, las carreteras, la comunicación y la educación. Es un área que requiere la inversión pública y también la conducción pública. Perú, Panamá, Honduras y Guatemala gastan desde 2 a 4 veces más de lo que gasta México, medido como porcentaje del PIB. Julia Carabias analiza cómo en el periodo 2015 a 2019 la reducción acumulada del presupuesto asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, fue de 61%. Para la Comisión Nacional Forestal, la caída fue de casi 70%, y en el caso de la Comisión Nacional del Agua, el ajuste alcanzó 60% a la baja.
Para el año más reciente, del que se dispone de información, 2017, los gastos en protección ambiental alcanzaron el equivalente de 0.6% del Producto Interno Bruto. Según las cuentas económicas y ecológicas de México, que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y que forman parte del Sistema de Cuentas Nacionales, el propio INEGI estima que el costo de deterioro va de 6 a 8% del PIB. En el centro está una falta de confianza en el papel de la ciencia en el progreso. Por eso, no se trata solamente de menores presupuestos directos a los organismos ambientales. Hay también una pérdida de financiamiento a los científicos y un discurso en el que se tiende a menospreciar su relevancia en el progreso y la solución de los grandes problemas. Sobre esto aborda la investigadora Ana Santiago, experta en monitoreo forestal. ¿Te parece cómo hemos evolucionado? No hablo de este último año, hablo de mínimo 5 años de que las instancias públicas de medio ambiente han quedado prácticamente sin recursos, pero sobre todo que en la actualidad se está legitimando un discurso de que la ciencia no es útil para la sociedad. Wow, es un franco retroceso. Muchas cosas que se han logrado creo que no se deben de desestimar, porque esta aportación que se hace es que, los estudios simplemente en ecología han tenido una evolución muy rápida en las últimas 2 décadas, simplemente con la CONABIO, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, y que es una de nuestras mayores fortalezas, ¿no? Al ser un país megadiverso, con tanta información con la que ya está disponible, simplemente la CONABIO ha recibido un premio mundial de ser la mejor plataforma que transmite información de la biodiversidad. Y recibió un premio hace 2 años, una cuestión así. Entonces, eso que decir que no habrían afectaciones y se siguen haciendo ciertas infraestructuras al Tren Maya o que si el fracking o que si el transísmico. Ya hay tanta información que debe tomarse en cuenta, que no se debe reducir a una decisión política, sino con las evidencias de información obtenida en campo. O sea, y vaya que cuando me lo preguntaste, dijo, bueno, yo tengo 25 años saliendo a campo. Y no estoy detrás de un escritorio, nada más pensando en mi ecología cuantitativa o y los datos que aportas cuando trabajas en el campo son datos de la realidad, no son cosas que a ti se te ocurrieron. Y por eso deben ser base para la toma de decisiones. Así es. Entonces, yo creo que es una tendencia, no sé por qué, de varios líderes en el mundo. En el mundo, sí. Ahí tenemos a Bolsonaro con el Amazonas. Exacto, sí. O Trump, que sigue pensando que no existe el cambio climático. O sea, entonces, hay tantas evidencias que, pues, es una lástima que nuestros políticos la desconozcan. Urge mandar mensajes claros de que sin ciencia no hay progreso, prevención de enfermedades, preservación de servicios ambientales, depuración del agua, medicamentos, tecnologías motoras, internet e información, educación y develamiento de mitos del pensamiento mágico son parte de sus notables aportaciones a las sociedades modernas. Si no tomamos en cuenta el conocimiento científico que se genera, caemos en la pseudociencia, la especulación, que llega algún personaje y te puede decir que tienes maravillas con determinados productos, que puedes hacer una limitación de la visión integral de las cosas. O sea,
vamos, todo tiene un contexto, una forma de su funcionamiento, de su diversidad, y que si no hacemos un poco el esfuerzo de bioalfabetizarnos, es como que te estás perdiendo de pues una de las cualidades que tenemos de razonamiento los seres humanos, y que si no mejoras esa visión de las cosas, pues caemos como si quisiéramos retroceder en el tiempo, a inventar el hilo negro, volver a generar información que ya estaba. Pero además en el pasado había más mortalidad. Quiero poner el ejemplo, a pesar de nuestra especialidad, el tema de las vacunas. Hay un movimiento mundial agresivísimo contra las vacunas y estamos viendo resucitar enfermedades que estaban erradicadas. Sí, simplemente no, el sarampión y algunos estados en el que como simplemente en Estados Unidos, en California, en diferentes regiones que están pues viniéndoles nuevamente esas epidemias, ¿no? Y todo justamente por el alcance de no comprender, ¿no? Cómo funciona, qué beneficios te trae. O sea, a lo mejor no tienes que adentrarte tantísimo en aspectos de temas inmunológicos, pero sí tratar de buscar respuestas y cuestionarse, preguntarse siempre, porque no hay que dar todo por sentado, no hay que dar como que... ¿No ha fallado la divulgación científica y por eso de repente tenemos tanto analfabetismo? ¿Qué piensas tú autocríticamente de esto? Mira, a lo mejor tenemos muy buenos divulgadores de la ciencia. Hay muchos medios ya para leerlos, ¿no? Sin embargo, no sé si sea cuestión de un poco la enajenación a las redes sociales de temas no tan trascendentes, te absorben el tiempo. Puede pensar que todo es conspiración, porque para mucha gente es conspiración las campañas de vacunación. Sí, sí, pues en realidad yo creo que sí hay suficiente información, pero a lo mejor, y te lo puedo decir desde mi punto particular de mi desempeño, si yo soy más como ecóloga y que me dedico más a generar información, necesito de aliarme con otra persona que tenga esas capacidades más de divulgador o de comunicación. Puedo yo así como decir, bueno, necesitamos un equipo multidisciplinario para hacer el abordaje pues de problemáticas socioambientales, ¿no? Y que pues en la parte de mi especialidad quizás abarco una porción de esa complejidad. Pero sí, definitivamente hoy día tenemos que trabajar más en equipo. O sea, instituciones. Y estamos viendo el debilitamiento de las instituciones, lo cual es muy preocupante. Sí, también es, vamos, cada vez los presupuestos para la investigación se ven recortados. El mismo sistema de producción de propiedad intelectual te tiene que enfocar pues también que hay la participación de sociólogos, de economistas, de antropólogos. Tenemos pues que abordar ya de una forma diferente todas esas problemáticas y que incluso dar respuesta a las soluciones, pues también más, con mucha mayor razón, haciéndolo con la comunidad.
y sus bienes. De otro modo, si no entendemos que tiene que ser la economía la que pague estos costos, no podremos avanzar, no podremos desarrollarnos y sobre todo, no tendremos un verdadero futuro como país. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.